algo sucedió en ellos que modificó por el momento las circunstancias. Vimos que estaban en un lugar donde encontraron aguas amargas y de repente cambia la escenografía y el próximo evento de escenografía cambia a un lugar totalmente agradable. Dice la palabra que allí se probaron, en Mará me refiero todavía. ¿Se probaron para qué? Para que se manifiesta lo que había en ellos y los dificultaba alcanzar cosas. El camino desde Ramesés hasta Mará fueron 6 días, pero el número 7 corresponde a Elim. Un día hasta Sucot, un día hasta Etam, 3 días hasta Mará. Hablo de los caminos, no de las estadías. Pero, y un día para llegar desde Mará a Elim. O sea, 7 días, no es casualidad. 7 días de camino para llegar al lugar de la edificación para la fructificación. Aquí nos edificamos para fructiferarnos. No nos edificamos para pasar el tiempo existencial. Estamos edificados para traer mucho fruto. O sea, la razón por la cual estamos entrando en un ministerio es para que seamos capacitados y perfeccionarnos. El Señor nos da la clave para llegar a Elim y darnos los medios para ser edificados. Pido conciencia en el próximo punto. Elim existe después de Mará. O sea, existe después del endulzamiento de las aguas, no antes. Era necesario que sean endulzadas las aguas para que entonces podemos entrar a la edificación de la fructificación. La amargura impide la edificación. Se lo estoy diciendo de antemano. No puede una persona que contiene amargura estar edificada. No puede retenerlo eso. De una u otra manera no lo retiene. Impide retener lo que estamos aprendiendo porque la amargura es una mentalidad. Quiero que sepan y entiendan que todo en nuestra vida, por eso yo mencioné ahorita que todo es sembrar y cosechar, todo es una mentalidad, todo es pensar. Por eso dice, piensan mal, no esperen que van a cosechar algo bueno. Entonces vieron que las cosas están relacionadas directamente con todo lo que se desarrolla dentro de nosotros. Entonces, el Señor en realidad nos creó para que nosotros podamos tener una mentalidad. Y es la mentalidad tabernáculo. Es esta. Esta es la mente de Cristo. Y está comprobado en todas las escrituras. Por esto que el nuevo pacto que ya anunció Jeremías era poner su palabra, su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, porque ahí se produce todo. Si usted no lo tiene, usted no puede producir ni pensamientos, ni acciones que van a asimilar la obra de Dios, la mente de Dios. ¿Qué significa Elim? Elim significa suplidos de palmeras. Esto es importante, porque hasta la palmera tiene una razón que existe en este lugar. Pero las palmeras son suplidas ¿qué? Por las aguas, ¿cierto? Sin aguas no hay palmeras. Por esto, 1 kilómetro después o 2 kilómetros después no hay palmeras, porque no habían aguas subterráneas. Atención, por favor. El camino es ascendiente a partir de la edificación de Elim, para un grupo que ya tomó la decisión de ser edificados incondicionalmente. ¿Estamos aquí, iglesia? Elim era provisto de agua y las aguas proveyeran palmeras. Amén.
los cuales son de gran importancia para cada lugar que quiere llamarse Elim. En Elim había una considerada cantidad de palmeras para dar servicio a todos los que pasaban por este oasis, pues recibían fuerza y capacidad para seguir el viaje ¿a dónde? Hacia Canaán. Era necesario que Elim existiera en medio de ese desierto para que ellos podrían ser ¿qué? Capacitados los viajeros, fortalecidos para entonces lograr llegar en esta tierra prometida. Y sabe una cosa, que en todos los desiertos de Norte África, desiertos de 50 kilómetros, de 100 kilómetros, hay en cada distancia oasis que suple los viajeros para lograr a la próxima estación. Dios forma y descontamina para afirmarnos y para establecernos para bendición. Quiero que lo entiendan esta cosa. Lo voy a repetir, por favor. Dios nos forma a través de su palabra, su ley en nuestra mente y corazón, y nos descontamina para afirmarnos y establecernos para bendición. Nadie puede saltar eso. No puede haber una bendición si no hay una descontaminación. ¿Por qué? Por la sencilla razón, oigan por favor mis hermanos, la contaminación es una mentalidad también. Es una forma de pensar. ¿Lo estamos entendiendo esto? O sea, si en nosotros hay ira, ya tu mente es iracunda. Ya tú accionas en forma de ira. Si tú realmente tienes una contaminación de vanidad, de avaricia, de envidia, no puedes alcanzar la bendición. Porque sencillamente son agentes que contaminan el camino y no te van a permitir llegar, porque Dios no bendice lo que está bajo maldición. Esto es sencillo. Que ustedes han visto por ahí porque fueron suplidos o ayudados, no significa absolutamente nada. Aquí se está hablando, el que obedece, que está bendecido. Deuteronomio lo hemos leído, 28. El que obedece, que está bendecido. Este es el camino del Señor. No hay otra manera. No busquen hacer su propia religión. Y la razón que había tantas palmeras funcionales en medio del desierto allá en Elim era que en este lugar habían fuentes de agua. Hermano mío, te quiero decir que Dios te va a descontaminar hasta de lo que tú has sido educado. Sí, porque si lo que tú te has educado te habla de la evolución como modo de existencia, no tienen que descontaminar del Señor. Si la educación te está diciendo que hay un tercer género, no tiene que estar descontaminado. Entonces, vemos que el Señor va a descontaminar todo lo que sea necesario, porque todo lo que está allá adentro produce una mentalidad. Hay vanidad porque precisamente hay agentes que promueven esta vanidad. Hay avaricia porque precisamente hay algo que produce la avaricia. Estamos amargos porque precisamente hay agentes que producen esto. La rebeldía es una mentalidad. La obstinación, estamos hablando el pasado sábado, es una mentalidad. Entonces tenemos que descontaminarnos para que nosotros podemos, como un tabernáculo, como un templo, como una casa, poder tener la misma mente, que es la mente de Cristo. En este lugar entonces habían fuentes de agua, donde permitía la absorción de nutrientes y vida de estas para que las palmeras pudieran fructificarse.
pues las raíces de esas palmeras estaban arraigadas cerca de estas fuentes de agua. Lejos de esas fuentes de agua, no había palmeras. No había palmeras. Palmeras hay donde hay aguas subterráneas. El crecimiento de esas palmeras era debido a la conexión de las fuentes de aguas que se encontraban en ese lugar, convirtiéndose alimento para un pueblo que se edificara en la mentalidad renovada. Elim es el nivel para iniciar. Es la mentalidad de la edificación. Oigan esas palabras: olivo. Olivo silvestre. ¿Le recuerda algo? Arrayán. Palmeras. Todo árbol frondoso. ¿Qué es esto? ¿Qué materiales son estos? Son los materiales que hacían los tabernáculos. Y vemos que estos materiales, no es una casualidad, porque, hermanos míos, le podría decir: agarren y cogen rama lo que encuentran y hagan una ramada y ya se acabó. Pero no, él dice unos materiales que tiene una relación por lo cual va a edificar esta mentalidad tabernáculo. En Dios no hay algo que Él lo hace al azar. Estamos hablando de una ciencia divina que ha hecho el cosmos, el universo, la sabiduría y la inteligencia provienen de Él. Todo diseño proviene de algo perfectamente calculado. Entonces Dios quiere pasarte los componentes por los cuales ustedes van a tener una gran bendición. Dios está ocupándose para que su creación puede ser una imagen de Él. Hermanos míos, esos materiales levantan la edificación tabernáculo, que será tu cobertura. Tu cobertura es la unción del Santo que se manifiesta en la mente de Cristo. Esto es lo que vamos a recibir hoy. Y quiero que pongan atención, porque dice la palabra de Dios: tal el pensamiento, tal es el hombre. Entonces, mis hermanos, ¿de dónde comienza todo? De la mente, del corazón que produce. Y tenemos que tener esto bien claro para que veamos ahora los componentes que Dios nos da para una mentalidad la cual nos va a traer mucho fruto, mucha bendición, mucho gozo y mucha paz. Veamos qué es el elemento entonces para el uso de la edificación. Nehemías 8:15 está ordenando a su pueblo pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculo como está escrito. Amén. Cuando menciona las ramas de olivo silvestre, arrayán, palmeras y todo árbol frondoso, es para construir tabernáculo. Tabernáculo es Sukkot, es la tienda, es la comunión, es la forma que usted va a pensar. Dios, una vez que estamos levantando la cruz que endulza nuestras aguas, nos lleva en proporción para adquirir alimento espiritual y convertirnos en un cuerpo que funciona tras la mentalidad de tabernáculo. Este es todo el interés de Dios. Tómenlo muy en serio. Estamos salvos para convertirnos en un templo espiritual. Tú eres salvo para convertirte en un
templo espiritual por la cual tiene una comunión y tiene la capacidad de oír la voz de Dios y ser direccionados de la más alta voluntad que existe en el universo. Este es todo el interés de Dios, que funcionamos con esta mentalidad de tabernáculo. Esto lo expresa en todas las escrituras. Dice, así hablad y así andad. Se nos llama un edificio espiritual, ¿cierto? Se nos llama piedras vivas. Se nos llama templo del Espíritu Santo. Y se nos llama también casa espiritual. Todo esto es el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Señor en diversas ocasiones llama a su pueblo a experimentar la vida Sukkot, que es la vida tabernáculo. Lo que el Señor nos está dando es uno de los 5 componentes, elementos, para construir esta mentalidad del séptimo mes, que es el reposo. En esta mentalidad, nuestro corazón se levanta como un templo para recibir la comunión de Dios, que es el mismo verbo o logos, palabra. Si nosotros no nos transicionamos a una mentalidad tabernáculo, no hay manera para que el verbo nos habla en nuestra mente. Entonces lo que nos va a hablar son las contaminaciones que tenemos nosotros. Es el otro espíritu. ¿Estoy claro? Y usted puede ser que no lo detecta nunca. Simplemente lo vive y no lo detecta. Hermanos míos, esto es muy serio. Es muy serio. Y Dios nos da la oportunidad para que podamos celebrar esta comunión con Él. ¿Sabe por qué muchas veces nos hace difícil unirnos? Porque siempre hay una estructura pensante que resiste. Solo cuando hay un cambio de estructuras pensantes, hay un cambio en la forma de llevar nuestra vida y nuestro ministerio. Porque aquí les tengo una noticia. Todos ustedes tienen una vida, pero también tienen un ministerio. Todos aquí dentro. Y este ministerio tienen que llevarlo a cabo en el curso de su vida. La mentalidad que Dios quiere construir entonces destruye el viejo odre por un nuevo odre que contiene la mentalidad de Cristo, y es esta mentalidad que estamos hablando. Tú no puedes quedarte en las estructuras pensantes del viejo odre porque te vas a quedar. Sencillamente te quedas. Te quedas como un sobreviviente. Y no somos sobrevivientes aquí dentro. La iglesia, el cuerpo de Cristo, un sobreviviente. Piénsalo bien. El cuerpo de Cristo, un sobreviviente. Entonces, ya estamos nosotros, somos lo más indigno de este mundo. Fuimos engañados. No. El cuerpo de Cristo es el cuerpo que está unido con la cabeza, que es el Rey, el Padre eterno. Hermano mío, quiero que tú sepas y tú entiendas, por favor, que en la estructura pensante del hombre viejo está la ingratitud, la avaricia, la obstinación, la rebeldía, la soberbia, la desobediencia, la irreverencia, los chismes, las calumnias, las traiciones y la vanidad. Y todo esto, les tengo una noticia, es forma de pensar y es una mentalidad. Entiéndelo esto. Vamos a estudiar ahora el material de la palma, de la palmera. Recuerda que con estos materiales tú vas a edificar tu mentalidad. La palmera, del griego phoenix, ofrecen dátiles y simboliza el crecimiento de la palmera que busca estatura alta, pero por causa de sus raíces profundas. Recuerda que tu altura es tu propósito, pero tu altura
depende de tus raíces. Cantares 7:7-8 dice, tu estatura es semejante a la palmera. ¿A quién se lo dice? A la novia. El novio lo dice a la novia. Por eso en el libro de los Cantares la vemos como figura de la esposa, sumisa al esposo y todos sus dichos. O sea, la estatura de la novia depende de su mentalidad coordinada con la mente del esposo. La palmera simboliza el crecimiento hacia la madurez y la fructificación. ¿Estamos aquí, iglesia? Salmo 92:12 dice, el justo florecerá como la palmera. Le quiero decir que una palmera tiene mucho fruto. No es casualidad que le dice aquí como la palmera. La palmera tiene raíces que alcanzan los 300 metros. Por eso pueden tener en el desierto crecer, porque alcanzan ríos subterráneos muy profundos. Es alta y puede alimentar con dátiles hasta 1000 personas. En un día puede una datilera sacar hasta 10 kilos de dátiles por día. Tiene que ver con una mentalidad que florece. Debemos tener una mentalidad que florece, o sea, que experimenta gozo, que manifiesta la promesa, porque el gozo está manifestado por el florecimiento de su vida como el poder que viene a dar fruto, porque donde hay florecimiento, hay fruto, ¿sí o no? Lo sabemos, que todos los árboles dan, primero que flores y después que dan. El gozo del árbol que va a dar fruto es que está floreciendo, que saca su olor y su color. Solo si florecemos daremos fruto, porque sabemos todos que toda flor trae su fruto. El desierto no ejerce ninguna influencia sobre la palmera. Absolutamente nada. Porque la palmera depende únicamente, no con los eventos climatológicos, si llueve o no llueve, sino por las aguas que está conectada en el fondo. ¿Usted está entendiendo lo que quiero decir? Que realmente la iglesia no depende, el cuerpo de Cristo, de nada exterior. Ya tiene sus aguas continuas por la cual la alimentan y le dan todos los nutrientes para que pueda crecer. Ella depende de las aguas espirituales. Hay aguas. Viven porque sus raíces hayan aguas profundas. Por esto, aunque vengan temperaturas que alcanzan los 60 Celsius en el desierto, y hasta 70 en algunos lugares del desierto, no se queman. No se queman. Consiguen aguas y se mantienen. Qué virtuosos somos. Qué dichosos es el cuerpo de Cristo. Algo importante. La palmera no acepta injertos, falsas instrucciones. No puede ser unida con otros árboles que no sea de la misma especie. Se mantiene íntegra en su rol y como especie no se mezcla. Palmera en hebreo es la palabra tamar, que significa erecto, rígido. Estamos hablando de la fuerza de la integridad, que esta es lo que nos rige hacia la altura. Estamos hablando de la fuerza de la rectitud, y esta es lo que nos dirige hacia la meta. Si no estamos rectos, vamos a estar contaminados. No vamos a llegar a la meta. ¿Estamos aquí, iglesia? Estamos hablando de ser una sola pieza y esta nos rige hacia la dignidad. ¿Acaso
No eran algunos que querían seguir a Cristo, ¿recuerdan? Y le dijeron, si usted no se niega, si usted no se descontamina, si usted no se desinfecta, usted no es digno de mí. De Dios no quiere un bullo de personas. Él quiere un electo ejército por la cual viene a vivir en la dignidad divina. Dignos de esta vocación. Esa tiene que ser la mentalidad prevaleciente de esta temporada de edificación, que el Señor nos quiere hablar algo importante. Dios los reunió allá en Elim para llevarnos, también nosotros, contemplar la idea de que toda palmera necesita solo agua profunda para crecer y fructificar, no importa en la circunstancia que se encuentra. Quiero que la iglesia pueda salir de este logos, de este verbo que los forma. Toda palmera, que son ustedes, necesita solo la agua del Espíritu para crecer y fructificar. Porque esta agua le va a dar y sabiduría, e inteligencia, y propósito, y guía, y les va a conducir, y los va a llevar donde sea necesario para que usted alcance todo lo que sea necesario en esta vida. Esta palmera de la cual estamos hablando no se dobla ni se tuerque con los vientos. Esta palma se da solo en el desierto, porque sabe el Señor que esta no va a caer. Esta palmera no crece con distorsión, no se deja llevar por la presión, solo permanece y prevalece. Es una señal de vida e integridad en medio de las circunstancias de muerte. Una mentalidad recta e inconmovible, como la palmera que crece en circunstancias del desierto. Tenemos que poner esta palmera en nuestra mentalidad. Eso se habla de una vida elevada. Una vida elevada. La palmera tiene una altura que alcanza hasta 40 metros, bastante, y recta, no vil, no hundida en círculos viciosos de obstinación. Necesitamos sí o sí este ingrediente en nuestra mentalidad para prevalecer y avanzar en mayores bendiciones y gloria. La palmera está en la construcción del tabernáculo. Y ponlo a un lado. Aunque estamos en la palmera, voy a hablarles también de los otros 4 componentes porque lo merece la situación. Es el arayán, la planta de mirto. Arayán. Existen múltiples beneficios para la salud de arayán. En los que encontramos sus propiedades es antiséptica, aromatizante y desinfectante. ¿Están viendo algo? ¿Están viendo algo? Que nuestra mentalidad debe pasar filtro a todo lo que estamos oyendo. Porque lo que entra puede infectarnos. Nada casualidad de lo que escoge Dios para nuestra mentalidad. Dios te forma para bendecirte. Por esta razón se utiliza el aceite esencial de arayán en heridas. ¿Para qué? Para evitar infecciones y tétanos. ¿Estamos aquí, iglesia? Siempre esta mentalidad no deja ningún tipo de amargura que crezca. Se desinfecta constantemente y se cuida para no entrar en contaminación. Dios lo que quiere es que todo el tiempo en tu mente puedes poner un stop a aquello que viene a contaminarte. Aquello que viene a llevarte a una mentalidad diferente, contaminada. Esta planta es contra los parásitos, hongos y bacterias. ¿Usted cree que Dios se le pasó y mencionó esta planta para hacer el tabernáculo porque no habían otras plantas? Claro que sí. Había muchas, pero era necesario que esta participa en esta comunión con Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo.
Y estamos aquí presentes para saber qué vamos a retener y qué no vamos a retener. Siempre hay agentes que se movilizan para decirnos cualquier cosa. Tenemos que saber que esto puede infectar y tenemos que aprender y decir, no, hermano. Yo no quiero, no me interesa. No me va a edificar. Páralo. No quiero eso. No. Porque peligra entrar en tu mente y entonces elevar una mentalidad. Diríamos que es una mentalidad que detecta todo aquello que invade la mente y lo mantiene en distancia. Entonces, evita a infectarse. Esto, por decir que todo lo bueno, todo lo de buena edificación, todo lo sano, a esto hablar entre ustedes. Están las ramas de olivo. Igualmente, entra en un nivel más alto de eliminación de impurezas al organismo. O sea, ya no es solamente exterior como lo hace realmente, porque sabe que hay también contaminación de espíritu, hay contaminación del alma, del cuerpo, pero también hay de qué, de espíritu. Entonces, estas hojas de olivo, que son muy famosas, previenen la degeneración de células cancerígenas. Una célula cancerígena es una colonia de una mente, vamos a hacerlo así, de células que son disfuncionales. O sea, una mentalidad que no permite vida corruptible. Esto es lo que el espíritu, o sea, el Señor quiere que no permitimos ni siquiera una contaminación del espíritu, vida corruptible, que haga su presencia. O sea, sabe detectarla y eliminar esta doble mentalidad. Por eso estaba diciendo ahorita, hay gente que piensan de una forma que creen que es lo correcto. No detectan que están al lado de una mentalidad que no es la adecuada, que no es la mente de Cristo. Hay otra planta que es el olivo silvestre. Otra cualidad medicinal, una mente que busca siempre a sanar y a liberar. Ese tipo de hombres y mujeres serán enviados. Lo siguiente es muy importante. Usted sabe que los agricultores del Mediterráneo, desde Israel, Grecia, Líbano, hasta España, suelen usar el olivo silvestre como porta injerto. O sea, como patrón para injertar ramas de otras variedades de plantas. Por eso usted puede ver realmente 5, 7, 8 tipos de viñas. Porque se injertan con un patrón. El olivo silvestre es un camino de unidad por ser usado de injertarse otras especies del mismo especie en el árbol. ¿Lo entendimos esa cosa? O sea, somos un canal para unir los que van a injertarse. O sea, esto nos lleva a una alta responsabilidad, por lo cual no podemos ser un patrón falso. Pero también habla de las hojas frondosas. Este elemento apunta a las ramas verdes y anchas. Dasófila, se dice en griego. Las ramas frondosas es evidencia que han recibido suficiente clorofila y suficiente agua. Importante para esta mentalidad. Analizando esto desde su forma orgánica a espiritual, podemos observar que son hojas que recibieron suficiente fotosíntesis, o sea, luz por un lado y agua por otro lado. O sea, son hojas, son ramas que retienen la palabra, que retienen la luz en su ser. Esto es una evidencia de personas que se llenan de las aguas de su palabra y están bajo la luz de Dios. Todo el tiempo están buscando la luz de su palabra.
Porque la luz está en la palabra. La luz de Dios está en su palabra y en su espíritu que nos lleva en la unción, que todo lo sabemos. Todo lo mencionado es la mente de Cristo, que actúa como templo de Dios y es siempre reverdecido como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Vieron entonces que ya concluimos con esta idea de que la idea es que todo lo que tú hagas, que seas prosperado. ¿Hay alguien que no quiere prosperar? ¿Hay alguien que no quiere ser prosperado? No, que todos queremos ser prosperados en gozo, en paz, en salud, ¿cierto? Y vinieron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas, 70 palmeras, y acamparon allí. Elim es el lugar de absorber entonces sus verdades y ser guiados por ellas. Yo obtuve por esta interpretación. Hay más étnicas, como son las 12 tribus, pero yo obtuve por esa porque encuentro que realmente tiene un alto significado para nuestro caminar. Amén. Cada una de esas jornadas que estamos estudiando representa un tipo de experiencia espiritual y hay alguna lección que aprender en cada jornada. Entonces, Elim muestra que el fundamento de las aguas, ¿cierto?, establece nuestro alimento, ¿sí o no? O sea, hay aguas y hay palmeras. Hay palmeras, hay dátiles. Nutrición y formación para crecer. O sea, y ser alimento, fortaleza y ejemplo donde el Señor nos va a enviar. Porque aquí hay un punto. Aquí hay un punto. Es tan importante observar el número de las 70 palmeras que encontraron refugio, alimento y descanso el pueblo de Israel, que este número lo encontramos varias veces con esta misma alegoría. Por ejemplo, Números 11:16 dice, entonces el Señor, atención aquí por favor, aquí me dirijo directamente a las palmeras del ministerio de Filadelfia. Reúnenme a 70 hombres de los ancianos de Israel. Eso está en Números 11:16. Ok, ¿qué dice? Reúnenme a 70 hombres de los ancianos, a quienes tú conozcas como ancianos del pueblo, y tráelos a la tienda de reunión y que permanezcan contigo. Eso lo dijo el Señor ¿a quién? A Moisés. Entonces descenderé y hablaré contigo allí. Oigan, por favor. Y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo para que no la llevas tú solo. Esto es algo por lo cual no podemos descuidar en cada ministerio. Pero aquí hay un punto. No llevó todo el pueblo. ¿Quién llevó? A quienes tú conozcas como ancianos del pueblo. Sí, o sea, Él escoge a través de la mente del tabernáculo quienes van a hacer y van a participar. ¿A qué? En la carga. O sea, ya la carga del ministerio no es de un solo hombre, no es solo de un pastor. Es en realidad de un pueblo que va a llevar su carga. Pero ¿sabe qué pasa? Para que esto suceda, dice que tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos. Esto es tremendo. Entonces de repente la iglesia, la célula, la preparación Filadelfia, viene a ser unos ancianos que tienen la misma carga como la que tiene, ¿quién? El que administra cierto ministerio. Y nos une inquebrantablemente. Tenemos Éxodo 18:25, dice, escogió Moisés 70 hombres capaces de entre todo Israel. ¿Vieron las palabras que determina cosas? Hechos 6:3, por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación.
de buena reputación, lleno del Espíritu y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Todo el tiempo algo trascendental sucede en la iglesia y en cada ministerio. Lucas 10:1 dice, después de eso el Señor designó a otros 70. ¿Usted cree que esto fue algo casualidad? A menos que el Señor no conoce otra numeración que el 3, 7, y 40 y 70. Ahí se queda. Para que los otros no tienen. No, es que ahí hay algo. Por lo cual tenemos que ya abrir el corazón y ver cómo Dios funciona. Después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió sanad a los enfermos. Aquí está el punto. Y qué bien que hubieron dos palabras proféticas donde están de acuerdo que ya nosotros vamos hacia el punto de que ya nos vamos a sanar a donde Dios nos envía. Porque, hermanos míos, hay mucha esclavitud, hay mucha enfermedad interior, hay mucha ceguera espiritual. Y Dios nos está capacitando a través de esas fuentes de agua para que como dátiles se puedan ser enviados para ser usados. Pero hay que tener el mismo espíritu, como dice, que llevan la misma carga, ninguna distancia. Palmeras que absorben las aguas impartidas serán usadas para la gloria de Dios. Si el pueblo logra salir de la amargura de Mará, la próxima estación es Elim indiscutiblemente. No hay otra ciudad, entiéndelo. Mientras más rápido lo capturamos esto, podemos ser liberados de toda amargura. Amargura desde celos, envidia, avaricia, obstinación, amargura, rebeldía y todo tipo de pecado. Lo que viene es realmente Elim, una conciencia de ser una palmera provista para proveer, consolada para consolar y crecida para que otros también sean alimento. Efesios 4:11-16, hay un texto, esto es corto, ya terminamos, que se relaciona inmensamente con Elim. En los versículos, estoy leyendo Efesios capítulo 4 de 11 a 16. En los versículos 11 están las fuentes. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Ok. Al 12 están las palmeras, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Lo vieron esta cosa? Y al 13 está Canaán, la tierra prometida, la tierra fructífera, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta es la calidad transitoria de la estación de Elim. Lo simbólico, la sombra, está entrando a ser una realidad. Palmeras, fuentes, palmeras, y Canaán es los ministerios, somos nosotros, son las palmeras que absorben de los ministerios para que entonces lleguemos a Canaán. Fuentes de agua. Él mismo constituyó. ¿Qué entendemos esta palabra? Significa una preparación por el mismo Señor. Aunque usted vea un pastor o un maestro, ¿qué hace el pastor y el maestro? Expone, ¿cierto o no? Da palabra. ¿Qué es la palabra? Es agua. Él lo constituye. Y lo dice la palabra. Él los constituyó por el mismo Señor. O sea, fuentes para impartir bebida espiritual. Por esas fuentes, el Señor imparte el conocimiento para la verdadera fe, para la transición y avance hacia la vida abundante, al bautismo y su reforma, al cambio del corazón y su regeneración, al cambio de mente y su renovación, a la crucifixión del hombre viejo y el dominio del hombre nuevo. O sea, hay otras enseñanzas del verbo para formar palmeras para la obra del ministerio.
Entramos entonces en el crecimiento de las palmeras, que es el verso 12, donde dice a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso significa que hay un camino por delante y significa el propósito de lo que está por delante. O sea, las palmeras provistas de las fuentes de agua proveerán también nutrientes divinos para que ustedes se preparen y se perfeccionan. Están aquí para perfeccionarse. Entonces, hasta que todos lleguemos, esta es la realización del propósito, recién llegando a Canaán, la unidad y el conocimiento del Hijo de Dios. Terminado esta cosa, estaba pensando esta tarde, haciendo el esquema, digo, ¿cómo contemplamos la realidad del conocimiento de Dios? O sea, ¿cómo usted entiende la realidad que tiene un conocimiento de Dios, de lo que usted sabe, lo que usted ha leído? O sea, lo que estamos leyendo, lo que estamos reteniendo en textos. No es algo intelectual. No es de lo que leemos necesariamente, porque podemos leerlo y no conocer a Dios. Dios se conoce del estatus espiritual que nos encontramos. O sea, es cuando en nosotros hay un profundo y continuo arrepentimiento, donde abre nuestra mente, quitando el valor, como hacía el apóstol Pablo, considerando todo como basura, entonces llevando a sustentarse solamente de las verdades divinas. Cuando usted se sustenta de las verdades divinas, es que usted comienza a conocer a Dios. Si usted no se sustenta de Dios, entonces sencillamente usted lo conoce en forma intelectual. Si usted no depende de Dios, usted lo conoce al Señor en forma religiosa. Los que dependen de Dios. Hacia la altura es donde vamos y allí es donde debemos llegar. Aquí vemos que hay un proceso de crecimiento y de seguimiento hasta que lleguemos. Esa es la meta. La meta es la estatura de la plenitud ¿de qué? De Cristo. Esta altura debes alcanzar. Allí entonces establecerás ¿qué? El reino. Él le dio la iglesia para perfeccionarla. ¿Qué le dio? Ministerios, fuentes de agua. ¿Y de dónde corren esas aguas? De los ministerios que ha establecido. Eso representa el ministerio del nuevo pacto. La iglesia necesita ese perfeccionamiento. Efesios 4 está claro. Él dice que Él constituyó para que Él perfecciona. Él constituyó para que haya un cuerpo que se perfecciona con el fin de llegar realmente ¿a qué? A Canaán. Llegar a la tierra prometida. Llegar en la plenitud. O sea, los ministerios ofrecen edificación, reposo, utilidad, humildad, integridad, pureza, amor, consideración y lealtad. Y ahora viene también la participación de las palmeras, el ministerio unido en crecimiento para seguir edificándose. Dice el verso 16 de Efesios 4, de que en todo el cuerpo bien concertado. Pero ya vieron fuentes, había el proceso, todo. Ahora, bien concertado, todo el concertado y unido entre sí, vieron una cosa. El crecimiento está relacionado con concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias por esta edificación, por esta mentalidad que queremos nosotros mantener y tener pendiente en el resto de nuestra vida. Hoy hemos aprendido, Señor, nos has enseñado que cualquier contaminación que permanece en nuestra vida
da una mentalidad, da una cultura también. Pero nosotros pertenecemos solamente a la cultura del reino de Dios, solamente a la mentalidad del reino, donde cada uno piensa a ser edificado y una vez recibir la salvación, crecer hacia la estatura del varón perfecto y así actuar. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que en este inicio, Padre, en esta edificación que tú nos has mostrado a estos 2 meses, Señor, logrando en realidad quitar toda amargura, toda inconsistencia. Allá en Pijajorit nos quitaste también la confianza en lo natural. Venimos, Señor mi Dios, para que seamos un cuerpo bien concertado y unido, para que nuestras raíces absorben esta agua que tú nos ofreces para llegar a la estatura de la palmera, la estatura de la novia, que no es otra de la estatura del varón perfecto. Padre, quita todo agente contaminante, toda mentalidad extraviada, toda estructura pensante del viejo hombre, toda ira que tenemos nosotros, Señor mi Dios, por algunas razones que nos han mantenido en este estado, Señor mi Dios, todo dolor, toda herida. Sánanos para poder también sanar. Trae sanación a tu pueblo para poder sanar, para poder ministrar a tu pueblo. Señor, aquí hay ancianos y aquí hay adolescentes. Y tú los has unido, Señor, como un cuerpo para que puedan recibir de lo alto esta palabra, Señor. Señor, háganos echar raíces profundas para poder absorber las verdades. Y así como cada planta absorbe agua y lo hace parte de sí misma, que esta agua, esta palabra puede ser parte de nuestro ser y de nuestra forma de pensamiento. Señor, te pedimos esta noche que el verbo forma nuestro ser y que no seamos formados de ningún otro verbo, sino del verbo que es Cristo, de la palabra de Cristo. Guíanos a toda verdad, Señor, y reconcilia a tu pueblo profundamente. Llévanos a una unidad impecable. Endulza nuestras aguas amargas. Háganos, Señor mi Dios, tomar todos los nutrientes que tú nos ofreces a través de las aguas subterráneas. Sabemos, Señor mi Dios, que nos has llamado, Padre, para ser un oasis para todo aquel que viene en este lugar. Yo bendigo esas palmeras, Padre. Cada miembro de este cuerpo sea bendecido. Que no le alcance ninguna maldición, sino la bendición. Son benditos, han sido escogidos por parte de Dios para bendición y no para maldición. Señor, yo suplico, Padre, que espíritu de revelación, de sabiduría, sea sobre sus vidas, que puedan ver todas las promesas que tú has dado, Señor, a la iglesia. Quita todo temor, toda inseguridad y todo lo que quita nuestra paz. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, yo oro por esas palmeras que se levantan en la altura, por la cual van a producir mucho fruto. Que Dios le bendiga grandemente. Amén.